Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Al comenzar este año 2023, debemos saber qué hacer con respecto al dinero. Hoy hablaremos de inversiones, conforme a la enseñanza de las Escrituras. La Biblia es un manual que nos va enseñando cómo vivir aquí en la tierra. Necesitamos dinero, dicen las Escrituras, pero debemos saber cómo administrar el dinero aquí en la tierra. El dinero no se necesita en el cielo, se necesita aquí en la tierra. Y Dios es el que provee dones y talentos. Toda buena dádiva y don perfecto viene de Dios, el Padre de las luces. Dios es fuente de bendición. Dios le da al hombre todo lo que necesita aquí en la tierra para tener para comer. A través de los dones y los talentos se obtiene la comida. El don y el talento que Dios nos da es para que lo pongamos a trabajar, es para invertir. Los dones y talentos se invierten en la tierra. Por eso hoy hablaremos de las inversiones que debemos hacer con la sabiduría de Dios. Toda sabiduría, la verdadera sabiduría viene de Dios, y a través de la Biblia, la palabra de Dios, obtenemos la sabiduría. Las personas que escudriñan la Biblia, que estudian de la Biblia, serán personas sabias. ¿Y para qué necesitamos la sabiduría? Para saber qué hacer ante los problemas de la vida diaria, cómo resolver los problemas. Dios todo lo provee al hombre para que el hombre camine en luz y no en tinieblas, porque aquí en la tierra está el enemigo de Dios, el enemigo del hombre, el enemigo de la tierra. Se llama la serpiente antigua, conocida también como Satanás o el diablo, el dragón. Así que debemos conocer lo que Dios ha dispuesto para que el hombre tenga en la tierra y el ladrón no pueda robar. Así que bienvenidos a La Voz de la Alianza, donde hoy estaremos hablando de las inversiones con la sabiduría de Dios. Así es, bueno, la instrucción o las instrucciones de la palabra de Dios es lo que todo ser humano necesita para que le vaya bien. Y nosotros conocemos esas instrucciones y las obedecemos y seguimos la ruta que la palabra nos da, entonces le vamos a atinar, vamos a darle al blanco y nos va a ir bien. Quiero compartir una palabra de aquí de Jeremías 32, 27, que dice: He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Eso dice Dios. O sea que con Dios todo es posible, porque Dios todo lo puede. Así es. En cambio el hombre, nosotros aquí en la tierra tenemos dificultades porque nuestra mente es finita, es limitada, sí. Y ante los problemas vemos las dificultades, sí. Y vemos muchos gigantes, sí, que no podríamos vencer con nuestros propios recursos. Ahora, Dios creó al hombre con sus manos. Entonces el hombre realmente tiene un destino dado por Dios y no puede, digamos, vivir su vida a su propia manera, sino depende del Creador y de lo que el Creador planificó y diseñó para su vida. Esa es una gran realidad. Por eso el hombre sin Dios no la va a hacer. Por eso hay que caminar tomado de la mano de Dios. En la presencia de Dios. Para que nos vaya bien. Y para vivir en la presencia de Dios necesitamos a Jesucristo. Porque Jesucristo es quien Dios envió aquí del cielo a la tierra para derramar su sangre y su vida hasta la muerte. Y ahora, a través de la sangre que perdona los pecados, es que nosotros podemos ir al Padre. Así que necesitamos a Jesucristo. Sí, bueno, hay una frase que dice, donde pongo la mira, pongo la bala. Y bueno, aquí es poner la mira, ¿no? Como dice la Biblia, en las cosas de arriba.
no en las cosas de la tierra que son perecederas, que tienen caducidad, ¿no? Que un día van a terminar. En cambio, las que son del cielo, que son los tesoros, esos no se acaban, no terminan. Así es. Y no caducan. Sí. Entonces, por eso es importante invertir e invertir bien, y la mejor inversión es en el reino de Dios. Vemos allá en el cielo, allá no tienen pérdidas económicas. No hay inflación. No hay inflación, no hay problemas de la economía. No hay pérdidas, No hay sino pérdidas. todo lo contrario, siempre hay ganancia, ¿no? Las calles son de oro, ¿no? El chapapote es puro oro allá. Calles de oro y mar de cristal. Sí, así es. Entonces, por eso, si nosotros ponemos nuestra inversión en el cielo, tenemos entonces que estar bien seguros, ¿no? De que todo lo que sembremos en el reino de Dios se regresa, y no solamente lo que invertimos, sino, dice la palabra, al 100 por 1, 100 veces más. Sí, el hombre fue creado para la eternidad, pero tenemos una temporalidad en el planeta Tierra. Aquí en la Tierra estamos de paso. Somos peregrinos y extranjeros, dicen las Escrituras. Nuestra ciudadanía está en los cielos, pero tenemos un tiempo temporal aquí en la tierra. Por ejemplo, el Salmo 90:10 dice que esa temporalidad son 70 años. Las personas vivirán 70 años, los que lleguen a vivir un poco más, en la gracia de Dios, 80 años. El promedio de vida serán 75 años. Los que ya estén arriba de ello, hay que darle gracias al Señor porque están viviendo por la gracia de Dios. Pero el promedio de vida son 75 años. ¿Qué debemos hacer durante los 75 años mientras vivamos en el planeta Tierra? De eso se trata esta enseñanza. ¿Dónde invertir nuestras vidas? Aquí en la tierra debemos invertir, porque el que no invierte no tendrá para comer. El que no trabaja no va a comer. Y el dinero es un recurso ahora limitado, es un recurso que va perdiendo su valor a través del tiempo. No es lo mismo tener un peso hoy que un peso de aquí a un año. El peso sigue siendo peso, pero el valor ha decaído. No es lo mismo el valor del peso de hoy que el valor del peso de dentro de un año. Valdrá menos, puede ser 80 centavos. O sea que hay una pérdida de valor. Y para ir compensando esa pérdida, por eso Dios estableció lo que es el interés del dinero. Todo esto está en la economía de Dios, enseñado en la Biblia, la palabra de Dios. Y fue Jesucristo precisamente quien vino a dar conocimiento de cómo vivir aquí en la tierra con los recursos que Dios ha puesto, como es el dinero. Y vamos a comenzar con una parábola que enseñó Jesucristo, que tiene que ver con las inversiones. Inversiones es un recurso económico que hay que colocar en una institución bancaria, institución financiera, para generar un interés, para poder compensar la pérdida del valor del dinero a través del tiempo. Todo ello lo enseñó Dios a través de su palabra, y es Jesucristo quien vino a dar estas enseñanzas importantes. Por eso el cristianismo, amigo, amiga, no es religión alguna, es la sabiduría que viene de Dios. ¿Cómo podernos enfrentar a los problemas de escasez, a los problemas inflacionarios aquí en la tierra, a los problemas de pobreza, a los problemas de las deudas mismas? Si ya una persona cayó en deuda, ¿cómo salir de las deudas? Todo tiene solución gracias a Jesucristo. A esto vino Jesucristo, a deshacer las obras del diablo. Está escrito en 1 de Juan 3:8. Este es el propósito de la primera venida de Jesucristo, deshacer las obras del diablo. Y una de esas obras tiene que ver precisamente con los problemas económicos. El diablo, él es un ladrón. Juan 10:10, Jesucristo dijo, cuídense del ladrón.
El ladrón es el que roba el dinero, es el que roba los bienes, es el que roba las riquezas. ¿Cuántas personas están preocupadas que no le vayan a robar su salario en la calle? Que no le vayan a robar en sus casas, en fin, ahora en el internet, robo de identidad, todo ello lo estamos conociendo a través de los medios de comunicación al tiempo de hoy. Por eso Jesucristo le dijo ladrón, Juan 10:10, Jesucristo dijo, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Así que el diablo está en pos del dinero, en pos de las inversiones económicas, en pos de los intereses, en pos de todo recurso que Dios puso en el hombre. Y en pos del hombre. Porque el propósito de Dios es que el hombre viva bien aquí en la tierra. Dios no hizo nacer al hombre para vivir en miseria, en escasez. Por eso la Biblia, tantos salmos que hablan, donde dice la Biblia que Dios se pone a la diestra del pobre. Dios está siempre atento a la necesidad del pobre. Por eso la persona que hace justicia al pobre será una persona bienaventurada, será bendecida por Dios. Y si un gobierno atiende a los pobres de su nación, ese gobierno será bendecido por Dios, será prosperado por Dios. Son principios establecidos en la Biblia. Cuando vino Jesucristo y empezó su ministerio, Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, buenas noticias. ¿A quiénes? A los pobres. Hacer justicia a los pobres es la voluntad de Dios. A esto vino Jesucristo. Para eso están los gobiernos en el planeta Tierra y para eso está la iglesia cristiana. Ahora tenemos la oportunidad de ser enseñados. Dios está revelando muchos secretos y misterios que tienen que ver con el dinero. Por ejemplo, en Jeremías 33:3, Dios está diciéndole a su pueblo, clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El que clama a Dios, el que busca a Dios con todo su corazón, con toda sinceridad, empieza a conocer los secretos de Dios, los secretos del dinero. En Amós capítulo 3, versículo 7, allí la Biblia dice que Dios revelará todo a través de los profetas. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Por eso hoy estamos en grandes revelaciones que Dios está trayendo a través de sus profetas. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. La Biblia dice que el rey de Judá, llamado Josafat, fue amenazado por el enemigo y le declararon guerra a Jerusalén, guerra a Judá. Entonces el rey consultó con Dios y dice la Biblia que Dios mandó al profeta. El profeta fue enviado para darle conocimiento de todo lo que Dios haría en ese tiempo, en esos problemas, en esas circunstancias, y Josafat se fortaleció en fe. Por eso esta es la declaración que hizo el rey Josafat después de haber escuchado al profeta de Dios. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Aquí el rey Josafat está hablando del encuentro que tuvo con el profeta. Y el rey dijo: crean a los profetas y serán prosperados. El rey Josafat fue conducido por Dios para ir a la guerra espiritual a través de la alabanza, de la adoración.
Dios le dijo, mía es la guerra, solamente tienen que alabarme y adorarme. Esto es guerra espiritual a través de la alabanza y la adoración. Sí, fue... Jesucristo dijo que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Bueno, y aquí tenemos a Josafat obedeciendo las instrucciones del profeta. Sí, fue el profeta Hazael quien levantó la voz, porque el rey Josafat, bueno, estaba en peligro, ¿no? Porque habían grandes enemigos que estaban rodeándolo. Por eso él y el pueblo de Israel oraron prácticamente, clamaron al Señor, y por eso Dios envió al profeta Hazael. Y después de profetizar la victoria, entonces es cuando Josafat dice esto, ¿no? Entonces le dice al pueblo de Israel, ¿no? Que era el Judá, ¿no? Porque en ese tiempo estaba dividido el reino, Judá en el sur. Y bueno, Josafat les dijo, ¿no? Crean en Dios y estaréis seguros. Y crean en los profetas y seremos prosperados. En otras palabras, ¿y qué prosperidad hubo en medio de la batalla espiritual? Sí, bueno, 4 días tardaron en recolectar todas las alhajas del ejército, porque murieron, ¿no? Mientras lo único que hicieron Josafat y Judá fue alabar al Señor, cantarle, ellos glorificar a Jehová. Dios. Mientras que ellos estaban alabando al Señor, Dios destruía a los ejércitos. Dios estaba destruyendo. Su alabanza fue la de glorificad a Jehová, porque grande es su misericordia. Eso fue todo lo que cantaron. Y entonces Dios hizo que entre los ejércitos se pelearan entre ellos, entre los mismos enemigos. Y bueno, lo único que hizo Josafat fue recolectar el botín, ¿no? De las alhajas, y se llevó 4 días en total en hacerlo. Entonces, bueno, regresando a lo que dice Segunda de Crónicas 20:20, Josafat está diciendo, ¿no?, en pocas palabras, ya el profeta ya habló la palabra. Ahora simplemente actuamos. Si él es de Dios, entonces hay que creer en Dios, porque Dios siempre da una palabra segura. Y bueno, si Dios envió al profeta y ya habló también victoria, pues hay que creer también al profeta, porque el profeta viene de Dios. Y entonces vamos a ver prosperidad. Y bueno, Jerusalén fue la ciudad más rica del mundo, ¿no? Cuando Josafat regresó con todo el botín de aquella guerra. Y bueno, algo que también quiero aquí señalar dentro de lo profético, ¿no? Es porque la guerra donde se libró esta batalla fue el valle de Tecoa. Y el valle de Tecoa, de hecho, significa valle de prosperidad. Y ese es el mismo valle donde vino también el profeta Amós. Y bueno, esa sería la relación entre... También conocido como Beraca. Ajá, Beraca, que es el valle de prosperidad. Sí, el valle de la bendición. Allí estaba Tecoa, era la ciudad, y Tecoa tenía un valle que así se llamaba, ¿no? El valle de Beraca. Entonces, por eso, y la relación es el profeta Amós, porque él era también de esa misma región. Y bueno, después Amós diría lo que ya leímos, ¿no? En Amós 3:7, ¿no? Que el Señor revela su secreto a sus siervos los profetas. Por eso... Bueno, lo más importante es que el pueblo creyó la palabra de profecía de Hazaziel y empezaron a darle gracias a Dios en alabanzas. Y cuando empezaron a dar las alabanzas de aquí... Segunda de Crónicas 20:22. Y cuando comenzaron entonces a entonar cantos de alabanzas, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos con los otros. Dios es Dios de venganza, todos los enemigos serán avergonzados. Pero esa es una enseñanza también tremenda, ¿no? Porque cuando estamos bajo un ataque del enemigo, bajo una opresión del enemigo, si nos ponemos a adorar, a alabar al Señor, Él va a destruir a esos enemigos. Entonces, hoy hacemos actos algo que de fe. Hoy podemos todavía llevar a cabo, ¿no? Por fe, ¿sí? Por eso... Bueno, vamos a leer, ¿no?, lo que dice el desarrollo, ¿no? Cómo termina la batalla. Sí. Entonces, ahí mismo en el 25, viniendo sí, entonces Josafat, ¿no? Sí, del 25 al 30 está allí la palabra, ¿no? Segunda de Crónicas 20. Dice, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí.
tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová. Y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy, que esto significa prosperidad o bendición. Y dice, y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel, y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Esto es porque buscaron a Dios en medio del conflicto, en medio del problema, y Dios les dio la estrategia. Y ellos, cuando estaban alabando a Dios y glorificando a Dios, Dios destruyó a sus enemigos. Hoy mismo nosotros debemos depender de Dios para la resolución de nuestros problemas. Si nosotros acudimos a Dios, Dios siempre nos va a ayudar, siempre nos va a sacar del problema, ¿no? Y vemos aquí cómo los enemigos del pueblo de Dios se destruyeron a sí mismos, y cómo el botín de guerra fue tremendo, ¿no? Todas las riquezas del enemigo Tremendo, fueron ¿no? transferidas Completamente, al fue una pueblo de Dios. transferencia. Se le llama transferencia de riquezas. Pero eso también es porque dependieron del Señor. Y porque Lo único que hicieron fue creerle a Así Dios es, y así obedecer, es, y obedecer las instrucciones del profeta. Ellos oyeron que la batalla era de Dios, solamente tenían que alabar, por eso se le llamó el Valle de Beraca, ese lugar donde alabaron a Dios. Sí. Y en ese lugar, en medio de la alabanza, Dios derrotó a sus enemigos, y dejaron, al huir sus enemigos, dejaron todas las riquezas que cargaban encima, y 3 días estuvieron recogiendo hasta el 4.º día, sí, recogiendo el botín. Esto es lo que hoy el Espíritu Santo está mostrando a la iglesia de Jesucristo para el tiempo actual. 2023 será el tiempo de victoria, tiempo de prosperidad, tiempo del Valle de Beraca. Lo que tenemos que hacer como hijos e hijas de Dios es creer la palabra de Dios y obedecer. En medio del conflicto hay que buscar a Dios. Clama a mí, dice Dios, y yo te revelaré y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muchas cosas todavía no hemos conocido, pero están a disposición de nosotros. Este año 2023 es un año de muchas bendiciones espirituales y materiales que Dios tiene para los que crean en Él. Es el año de Beraca, del Valle de Beraca, el Valle de la bendición, el Valle de la prosperidad. Por eso, al comenzar este año 2023, en este primer mes, estamos profetizando que el Señor nos prosperará. Siempre es el buen deseo del ser humano la prosperidad al comenzar un año, pero caminamos con certeza de las promesas de Dios, y estamos en el mejor tiempo de las promesas de Dios. Este es el tiempo para preparar la venida del Señor Jesucristo. Dios estará mostrando su amor, su misericordia a los que crean en su palabra, y los bendecirá espiritualmente y materialmente. Por eso hoy hablaremos de la importancia de caminar con Dios para hacer inversiones económicas aquí en la tierra. Bueno, ¿quién lo enseñó esto? El mismo Señor Jesucristo, quien vino hace 21 siglos a salvarnos, no solamente a salvarnos de ir a la condenación eterna, sino a sanarnos, pero no solamente a salvarnos y sanarnos, sino también a prosperarnos aquí en la tierra.
Es la prosperidad que tenemos cuando tomamos de la mano al Señor Jesucristo. Requisito es creer. Confiar en Dios. Jesucristo le dijo a un padre de familia que estaba agobiado por la enfermedad de su hijo. Y entonces Jesucristo le dijo a este padre, si pudieras creer, al que cree, todo le será posible. Estamos en el siglo XXI, donde muchas personas se han materializado, muchas personas están muy apartadas de la fe. Muchas personas ya no creen en los milagros de Dios. Los milagros tienen que ver con la fe. No creen en el reino de Dios. Solamente tienen religión de tradición y costumbres de ir a la iglesia cada fin de semana, pero no están viendo las bendiciones de Dios en el día a día. Todos los días Dios nos bendice, nuevas son cada mañana las misericordias de Dios y debemos experimentar esas bendiciones para ser testigos de que Dios está con nosotros, Dios está caminando con nosotros, solamente tenemos que creer. Al que cree, todo le será posible. Por eso, amigo, amiga, si tú estás luchando con la fe, estás luchando con la incredulidad, porque hay personas que ya no creen, entonces haz lo que hizo este padre de familia, le dijo a Jesús, ayúdame a no ser incrédulo. El Señor te ayudará, amigo, amiga, si tú se lo pides. La incredulidad es un poder espiritual que domina sobre personas para apartarlas de Dios. Sí. Y si estamos apartados de Dios y no estamos creyendo, no habrán milagros. La Biblia dice que Jesucristo fue a su ciudad de Nazaret y pocos milagros son los que creyeron, porque ahí había nacido él y no creían en él. Había nacido, se había criado, mejor dicho. Allí se había criado, no nació allí. Allí se había criado y entonces todos conocían a Jesús de Nazaret. Entonces, por la incredulidad hizo pocos milagros. Ahora bien, si tú hoy estás pasando por un valle de sombra y de muertes, de problemas, de deudas y conflictos, bueno, pues puedes pedirle a Dios que te dé un valle veraca y que creas en la palabra. Es creer, o sea, el problema es no creer, ¿no? Hay que creer. Ponte a alabar a Dios, ponte a darle gracias por todo y que destruya a tus enemigos. Quiero hablar del profeta Amós, porque Amós también se relaciona con el valle de Veraca o Tecoa, como bien dice también allí la palabra. Amós 1:1 es donde nos dice que Amós era de Tecoa, y él era pastor también. Dice las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en los días de Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se sacará la cumbre del Carmelo. Y bueno, allí el profeta Amós sigue profetizando, pero bueno, aquí vemos que él era también de allí, exactamente donde Dios le dio la victoria al rey Josafat, de Tecoa, que es allí donde estaba el valle de Veraca. Y bueno, más adelante allí vemos, por ejemplo, cuando Dios habla a través del profeta y compara al profeta como un león, ¿no? Cuando está rugiendo, o como una trompeta cuando se está tocando, ¿no? Y está en Amós capítulo 3. Por ejemplo, Amós 3, el versículo 4, ahí habla de león. Rugirá el león en la selva sin haber presa. Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare. Entonces aquí habla del león, ¿no? Luego versículo 6, allí habla, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Y después es lo que dice el versículo 7, ¿no? Porque no hará nada
Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y termina diciendo el versículo 8, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces aquí vemos la profecía, es como cuando alguien toca la trompeta, o con un rugido de león, ¿no? El león está rugiendo, que es palabra del Señor. Y de esa misma manera Dios está tocando la trompeta y está rugiendo como el león, porque hay que saber que Jesús es el león de la tribu de Judá. Entonces están soplando sobre el profeta y el profeta está soplando lo que sopla tanto el león como la trompeta, que es la palabra viviente que viene de parte de Dios. La palabra de profética. Y es lo que está sucediendo al comienzo de este año 2023. Dios está mandando su palabra de profecía para que todos confíen en Él. Este año 2023 es un año de mucho cumplimiento profético y la iglesia cristiana, todo el que es cristiano, hombre o mujer, hoy es la voz profética de Dios. Así que solamente hay que abrir la boca y profetizar, declarar las promesas de Dios. Dios ha puesto en la boca de cada cristiano la palabra bendición, la palabra veraca, valle de bendición, porque fuimos llamados todos los que hoy somos cristianos a bendecir y no a maldecir. Por eso cuando bendecimos se anula toda maldición. Hay que bendecir, hay que alabar, adorar a Dios, eso es bendición. Y hay que bendecir al prójimo, siempre amando al prójimo, bendiciendo al prójimo. Es el mandamiento dado por Jesucristo y Cristo pronto regresará para pedir cuentas a aquellos que dijeron ser cristianos. Sí, así aquí que vemos, todo tendrá un tiempo final. Y aquí vemos entonces la relación que hay entre Josafat y Amós, o el valle de Veraca, o Valle Tecoa, de la bendición. o Y Tecoa. Entonces, quiere decir que lo que Josafat dijo en 2 de Crónicas 20:20 y lo que Amós dijo en Amós 3:7 fue en ese mismo lugar donde Dios también dio la victoria al reino de Judá y donde después Dios envió a su profeta. Son unos años que los separan, Sí, pero fue la transferencia de las riquezas. sí, Fue ciertamente. en el valle O sea, de Veraca. Sí, Así porque El valle Josafat de la dijo, bendición. creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y Amós dijo, Amós 3:7. sí, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Si Dios lo ha establecido en su palabra, se cumple. Así Porque es. Dios no es hombre como nosotros que mentimos. El ser humano es mentiroso, pero Dios no. Dios todo lo que dice lo cumple. Sus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Por eso este año 2023, amigo, amiga, es un año de grandes promesas que se cumplirán, porque Dios lo ha determinado. Por eso hoy hemos tomado este tema importante para que cualquier persona, sea cristiana o no cristiana, sepa de las inversiones que debemos hacer aquí en la tierra. ¿Quién enseñó de las inversiones que tienen que ver con el dinero? Jesucristo. Hoy en día muchos no saben que todo tema que tiene que ver con la economía familiar, la economía de una ciudad, la economía de una nación, está en la Biblia. Hay que revisar la Biblia porque todo está allí. Es el libro de libros. Y fue precisamente Jesucristo quien enseñó de lo que es una inversión, dónde colocar el dinero para que rinda un interés y gane el dinero mayor valor, para que cuando sea el tiempo del reclamo del dinero haya incremento de dinero. De otra manera, es el valor del dinero a través del tiempo. Esto no fue un invento de personas, esto no se da a conocer en primer lugar en las universidades, todo esto vino del cielo.
fue la revelación que Dios empezó a dar a través de sus siervos, los profetas. Y el profeta de profetas es Jesucristo. Y la voz del profeta hoy en día es la iglesia, el cuerpo espiritual de Jesucristo. Por eso vayamos a una parábola. De la parábola de los talentos. De las inversiones. En Mateo 25. De dinero que tienen que ver con intereses. Al hablar de talentos quiere decir dinero. Vamos a leer primeramente lo que está escrito en Mateo capítulo 25 versículos del 14 al 15. Del 14 al 15. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Aquí está la enseñanza fundamental de la administración del dinero. El dueño del capital, el dueño del dinero es Dios. Pero Dios sabe la capacidad de administración del dinero en el ser humano. Por eso, conociendo Dios la capacidad de administración de los recursos económicos, a uno les dio 5 talentos, a otro les dio 2 talentos y a otro 1. Y a otro 1 solo talento. Para que podamos entender, un talento es dinero. Un talento en los tiempos del Señor Jesucristo representaban 6,000 dracmas. Un dracma era el equivalente a un denario. Y el denario era el salario de un día de un jornalero. De otra manera, 6,000 dracmas representaban 6,000 salarios. 6,000 días de salarios es lo que Jesucristo repartió. Por ejemplo, al que le dio un talento fueron 6,000 días de trabajo o 6,000 salarios mínimos. Hoy en día en México el salario mínimo es 207 pesos con 44 centavos. Hay que multiplicar 207.44 pesos por 6,000. Esto habla de miles de pesos. Así que Jesucristo, al que le dio un solo talento, ya tenía mucho dinero. Y Jesucristo enseñó en esta parábola que ese dinero que le estaba dando había que invertirlo aquí en la tierra para generar intereses. Al otro le dio 2 talentos y a otro 5 talentos, de acuerdo a la capacidad. Esto es importante porque muchos quieren tener mucho dinero. Hay personas que quieren sacarse la lotería de millones de pesos, pero no saben administrar. No saben administrar ni su propio salario mínimo. No pueden administrar 5,000 pesos, 10,000 pesos aquí en la tierra y quieren millones de pesos. Dios da entendimiento para que podamos nosotros comprender todo ello, y algunos tendrán mayor recurso por su mayor capacidad, otros menores recursos, pero todo lo que recibe el hombre es más que suficiente para bien vivir aquí en la tierra. Y Dios prueba al de 5 talentos, prueba al de 2 talentos y prueba al de 1 talento. Todos somos probados. De otra manera, Dios prueba al rico, al millonario, al supermillonario. Dios prueba al profesionista medio. Dios prueba al pobre. ¿Qué hace el pobre con lo poco que tiene en recursos? Dios está probando. Muchas enseñanzas hay en la Biblia de cómo Dios mandó a los profetas, como en el caso del profeta Elías, hacia una mujer pobre, sí, una viuda. Esta mujer viuda estaba en una disposición a obedecer las instrucciones del profeta. Es lo que acabamos de enseñar. Si una persona le cree al profeta, será prosperada. Y esta mujer viuda le creyó al profeta Elías
Y miren lo que le pidió el profeta Elías a la mujer pobre. Su última comida. La última comida que tenía esta mujer pobre. No tenía nada, eran tiempos de crisis, tiempos de escasez, tiempos de sequía, tiempos de gran inflación. Entonces solamente tenía lo último para comer ella y su hijo. Y ella misma lo dijo, dejarme morir. Y fue precisamente lo que el profeta le pidió. El profeta le dijo, dame tu última comida. Y esta mujer obedeció las instrucciones del profeta, porque cuando Dios manda el profeta es para sacar de la pobreza al pobre. Pero las instrucciones son sorprendentes, tienen que ver con los milagros, nada tiene que ver con el razonamiento de lo humano, porque hay personas que dicen, ya le está sacando el dinero a la pobre viuda, ¿no? Lo último que llevaba, sí. que tenía. No conocen a Dios, no conocen las Escrituras, no conocen el poder de Dios, todos los que comentan de esta manera. ¿Sí? Tenemos el ejemplo también cuando Jesús dice, estaba en los tesoros del templo, ¿no? Junto con sus discípulos, en el lugar donde estaban las arcas de las ofrendas. Y bueno, él veía, o los discípulos también veían cómo los ricos echaban sí. Y antes tenía que sonar, ¿no? El arca, ¿no? Porque si sonaba, quiere decir que estaba poniendo puras piedras preciosas, ¿no? Oros o plata, ¿no? Entonces tenía que sonar. Hoy en día se recomienda dar ofrendas que no suenen, ¿no? Billetes. Porque son billetes. Pero antes tenía que sonar. Entonces echaban, ¿no? Grandes cantidades sobre las arcas de las ofrendas. Y en eso llegó una viuda también, una viuda pobre. Y dice que dio dos blancas. En otras palabras, ella dio todo lo que tenía, todo su sustento, es lo que dice allí la palabra. Y después Jesús tiene la plática con sus discípulos. Les dice, mira, esta viuda pobre echó más que todos esos ricos, porque los ricos echaron de lo que les sobraba. En cambio, esta viuda echó todo su sustento y por lo tanto va a ser mejor recompensada. Allí está la bendición de Dios. Dios bendice al pobre que obedece. Esta mujer pobre estaba creyendo a Dios, sus promesas, y estaba dando lo mejor para Dios. Además Dios le recompensaría con lo mejor. Además que en esta historia, bueno, los ricos querían exhibirse, ¿no? Que estaban dando lo mejor, porque el arca de la ofrenda estaba sonando, ¿no? Entonces estaban exhibiéndose prácticamente, como diciendo, miren, yo agrado al Señor porque doy lo mejor, de acuerdo a ellos. Sí, por eso el problema de los ricos es el orgullo. Se enorgullecen con el dinero que tienen y por lo tanto hacen del dinero su propio Dios, y es el dinero quien empieza a dominar al rico. Pero la Biblia dice, por ejemplo, en Eclesiastés, que las mismas riquezas no dejarán estar en paz al rico, no podrá dormir en tranquilidad el rico. El rico siempre anda con miedo a que le roben sus riquezas. Así que hay que tener cuidado con las riquezas, con la administración de las riquezas. El único que puede ayudarnos a administrar bien las riquezas es Dios. A esto vino Jesucristo, a ayudarnos. Hay que tomarse de la mano de Jesucristo. No solamente Cristo nos salva, no solamente Cristo nos sana, sino también Cristo nos hace prosperar. Aquí en esta parábola es importante conocerla. Vamos a seguir leyendo. Porque Dios nos ha dado talentos a todos. Todos tenemos talentos. Habilidades. Todo ser humano tiene dones y talentos. Dice la Biblia, toda buena dádiva y don perfecto viene de Dios. Dios nos da talentos. Por eso las personas de pronto tienen un despertar a una vocación determinada. Hay alumnos en la universidad que saben ya su vocación y por eso estudian una carrera, ser un ingeniero, ser un abogado, ser un médico. Todos están ejerciendo o despertando su vocación para ejercer esa profesión. Pero ¿de dónde viene el talento? ¿De dónde viene el don? ¿De dónde viene la vocación? Viene de Dios el Padre. Toda buena dádiva y don perfecto viene de Dios el Padre.
Y el Padre está hoy analizando qué hacemos con el talento. Así que Jesucristo vino a enseñar parábolas que hablan de la administración de los talentos, administración del dinero, administración de los recursos económicos. Y aquí Jesucristo dio la enseñanza que el dinero o los talentos había que invertirlos. Vamos a seguir leyendo en Mateo capítulo 25, versículo 19. 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Aquí está el regreso del señor de estos siervos a pedir cuentas. Siempre el dueño del capital va a pedirnos cuentas. Un día Jesucristo vendrá por segunda vez, es la segunda venida de Cristo y Cristo viene a pedirnos cuentas. En Apocalipsis 22 dice la Escritura, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo a recompensar a cada uno según sea su obra. A ver, leamos, ¿qué hicimos con nuestros talentos? Así es, ¿no? Vamos a leer Mateo 25 del 20 al 21. Vamos a ver qué fue lo que hicieron estos siervos con los talentos. Uno recibió 5 talentos, otro recibió 2 talentos y otro recibió 1 talento. Veamos qué fue lo que hicieron en el tiempo que no estuvo su señor. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Aquí vemos resultados, vemos productividad, vemos multiplicación. El señor de este siervo le dio 5 talentos y regresó otros 5 talentos, o sea, los 5 originales y otros 5 lo más. Multiplicó en 5 más. Multiplicación. Ahora, ¿Y llegando qué fue también, lo que le dijo Jesucristo? Buen siervo. Sí. Porque en lo poco fuiste fiel. Y fue al que le dio más talentos. Más. Un talento son 6,000 dracmas, 6,000 días de trabajo, 6,000 salarios mínimos. Entonces, multiplicado por 5 y todavía le dijo, en lo poco has sido y en lo mucho fiel, te pondré. En lo mucho yo te pondré, porque obedeció, puso a trabajar su talento o sus dones, y esto es lo que Dios demanda. Sigamos leyendo versículos 22 al 23. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Jesucristo, o el señor de estos siervos, había repartido los talentos de acuerdo a la capacidad. El que le dieron 5 talentos, otros 5 talentos regresó, y al que le dieron 2 talentos, otros 2 talentos regresó, y Jesucristo les dijo, buenos siervos han sido, han trabajado en la obra del Señor. Pero veamos qué fue lo que sucedió con el de 1 talento. Versículos 24 al 30. Pero llegando el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
Aquí está lo que Jesucristo le dijo a este siervo malo y negligente porque no trabajó el talento. En lugar de trabajarlo, lo guardó en el colchón y no lo puso a trabajar. Jesucristo está mostrando en esta parábola que el dinero guardado y no está invertido perderá su valor. Hay que buscar un lugar donde el valor del dinero se vaya incrementando. Por eso Jesucristo mismo, Él habló de intereses. Él le dijo, ¿por qué debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses? Son los intereses que le dan el valor justo al dinero a través del tiempo. Jesucristo estaba enseñando ingeniería económica, que es lo que se enseña en las universidades, cómo hacer una evaluación de un proyecto económico al futuro. Todo esto se enseña en la universidad. Jesucristo lo está mostrando en esta parábola. Sí. Por eso, ¿cuál es la enseñanza de esta parábola? Mateo 25, 27, Jesús dijo, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. La enseñanza es que el dinero hay que invertirlo. No podemos dejar ocioso el dinero. Sí. Por eso Jesucristo, cuando fue al templo, en el caso de la viuda, ¿en qué lugar específico del templo se posicionó Jesucristo? En las ofrendas. En el lugar de las ofrendas, porque el dinero debe tener movimiento. Es como el agua de un río. El río debe correr. Si el río se estanca, el agua puede tomar malos olores. Así que el dinero tiene que fluir. Y toda esta enseñanza está en la Biblia, como el Señor Jesucristo, por medio de sus parábolas, va enseñando cómo administrar el recurso. Jesucristo dijo en Lucas 6:38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida sobre su regazo. Esto habla que el dinero tiene que ponerse en movimiento. Si nosotros soltamos el recurso en beneficio del prójimo, para eso son los talentos, para beneficiar al prójimo, entonces recibimos de parte de Dios más talentos y estaremos en el gozo del Señor. De hecho, Jesucristo, Él habló, por ejemplo, en Juan 8:12, cuando Él dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dice en el versículo 20, Juan 8:20, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas. Así que bueno, en el lugar de las ofrendas es donde Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pues bien, como estamos comenzando este año 2023, hay mucho todavía que enseñar. Estaremos hablando más de estos temas más adelante. Por ahora, aquí nos detenemos, esperando que las enseñanzas fundamentales hayan estado en el corazón de cada persona. Hay que tomarse de la mano del Señor Jesucristo para caminar aquí en la tierra, para que podamos prosperar. Dios desea la prosperidad, pero ella vendrá solamente de la mano de Jesucristo. Hay que seguir las instrucciones. ¿Qué alternativas tenemos para invertir en la tierra? Hay muchas alternativas, pero Dios ha escogido una. Y de esto hablaremos más adelante. La inversión en el reino de Dios siempre nos va a dar muchas ganancias. Así es. No nada más la multiplicación de lo que damos, digamos, de dinero, en una ofrenda, en diezmos, sino también en salud, en paz, en prosperidad, en protección. Bueno, es que la salud es ahorro de dinero. Así es. Si yo no me enfermo, no gasto dinero. Estoy entonces ahorrando un capital. Sí. Entonces, esto es prosperidad. ¿Y en protección? Desde luego, si el ladrón no me roba el dinero, estoy protegido. Así es. Entonces puedo capitalizar todo lo que obtengo del trabajo, lo voy capitalizando, y es lo que dice el Salmo 112.
bienes y riquezas habrán Sí, en su la casa. Biblia enseña que hay que sembrar en el reino de Dios nuestra semilla, nuestro dinero, nuestra vida y bueno, nuestra familia, todo, y vamos a ser súper bendecidos. Como dice en Tercera de Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Ya? Agradecemos que hayan estado con nosotros y les invitamos mañana 12 del día el programa online. Allí seguimos hablando de las bendiciones de Dios. Hasta nuestro Dios les próximo bendiga, les programa, guarde a Dios todos. mediante. La paz de Cristo sea con ustedes.